Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre 4 temas, ¿cierto? ¿Cuáles son? Pues la creatividad, la metacognición, las habilidades del pensamiento y las inteligencias múltiples. También tengo preparados unos ejercicios, ojalá les gusten, y vamos a desarrollar no solamente con ejercicio la manera, pues, la manera de inteligencia, pues, la normal, ¿cierto? Que uno usualmente dice, es inteligente, sí. ¿Por qué no? Es que me va muy bien en matemáticas, 10 en cálculo. Bueno, ¿y cómo estamos de música? No, ni idea, no distingo ni la trompeta ni el clarinete. No distingo entre un violín y pues la viola, ¿cierto? Entonces, vemos que las otras habilidades, pues, es importante tenerlas en cuenta, ¿cierto? Entonces, la habilidad, vamos a hablar sobre la creatividad, ¿cierto? ¿Qué es la creatividad? Pues está definida como una potencialidad elevada y compleja, ¿sí? ¿De quién? Pues de nosotros los humanos. No sabemos si los animales pues tendrán ciertas características creativas, ¿cierto? Que se ha visto que los animales, pues algunos, ciertos cercanos que son domesticados, pues tienen algunas habilidades o comportamientos pues no tan creativos, pero sí de alguna manera como se evolucionaba, por ejemplo, los elefantes, ¿cierto? Los delfines. Entonces, que implica habilidades de pensamiento, ¿cierto? Que permiten integrar los procesos cognitivos menos complicados hasta los conocidos como superiores. ¿Para qué? Pues para lograr una idea, un pensamiento que sea nuevo. Si yo estoy generando un conocimiento, estoy creando, ¿cierto? Mi creatividad posiblemente me pueda llevar a la creación de algo, ¿no? Entonces, en la disciplina psicológica, pues, varias teorías, ¿cierto? Varios ángulos. ¿Cuáles? Pues, conductismo, asociacionismo, la escuela de Gestalt, los psicoanalíticos, humanistas y los cognoscitivistas. Y estos son algunas de las definiciones que se ha dado a través de algunos ejemplos, ¿cierto? Algunos curiosos científicos que han trabajado sobre las ideas, sobre la creatividad, ¿cierto? Tenemos esas ideas a partir de, pues, 1945 que empezamos con Weitemer y pues es un paseo por la historia para que ustedes sepan cómo se ha definido el pensamiento, la creatividad, ¿cierto? Y cómo ha evolucionado, ¿sí? Por ejemplo, Eric Fromm decía que la creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente los artistas y otros individuos, sino que es algo que cada persona la puede tener. ¿Y por qué? Porque es fácil, hay unos, miramos el cerebro, pues está dividido entre la parte izquierda y la parte derecha, ¿cierto? Entonces la izquierda pues maneja la parte lógica, la razón, la numérica, y la parte derecha del hemisferio del cerebro, pues encontramos la parte creativa, ¿cierto? Entonces, otras definiciones, mire, tenemos a James Auswell, que es el padre del aprendizaje significativo. Tenemos a De Bono, que es el de la lógica eh, alternativa o no tradicional. Tenemos a otros autores, ¿cierto? Entonces, al final, pues tenemos a Gardner, que es el papá de las inteligencias múltiples, y pues que incluye pues las otras habilidades que tiene la persona, ¿cierto? Entonces menciona que la creatividad pues no es un flujo que pueda manar en cualquier dirección. La mente se divide en diferentes regiones que yo denomino inteligencia, ¿cierto? Matemática, lenguaje, música. Y una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso inoclásticamente imaginativa. Sí, es una de las áreas que sin ser particularmente creativa de los demás. Por ejemplo, si vamos a ver las canciones más exitosas, pues vamos a encontrar un patrón que son repetitivos, ¿cierto? El padre de esto es Bach, ¿sí? Vamos a ver veía yo una conferencia de cómo los
Los grandes músicos que ha dejado la humanidad, pues en sus obras, pues no eran cualquiera, ¿cierto? Sino que eran personas eh, fundamentadas y tenían pues unas características y unas estructuras mentales muy, muy avanzadas, ¿cierto? Porque las canciones que más tienen éxitos pues están ubicadas parecidas al estilo de la música de Bach. Entonces, ya vimos qué ocurrió en la historia, ¿cierto? Algunas posturas. Entonces vemos actualmente que la creatividad es la capacidad de producir algo nuevo. Y han surgido algunos desacuerdos, ¿sí? En la actualidad, pues es difícil definir algo, ¿sí? Porque eso es como aceptar algo dogmáticamente. Entonces hay que darle espacio, ¿sí? No hay que decir, ya está definido, se quedó ahí, no. Sino que son conceptos que van cambiando a través de la evolución del mismo hombre, ¿cierto? Del tiempo. Entonces, la creatividad es la capacidad de producir algo nuevo y han surgido algunos desacuerdos, pues entre quienes, pues los que investigan, ¿cierto? Algunos enfoques que se dirigen hacia el sujeto, otras hacia el progreso, lo que hace difícil pues una noción completa del concepto de creatividad, ¿sí? Entonces también se considera que la creatividad es un proceso, un conjunto de fases a seguir, pero de nuevo pues no hay nada claro, ¿cierto? Son como rasgos, como huellas que uno tiene, como conceptos, pero al final no se define nada, ¿sí? Hay como ideas preconceptuales que me generan un indicio, ¿sí? De la definición de creatividad. Profesora, una pregunta. Sí. Entonces, ¿la creatividad es como algo que no todos traemos? ¿O hay, no sé, a lo mejor una escala de creatividad? Me refiero a, si lo pusiéramos así, como del 1 al 100%, ¿quién tiene más creatividad? Mm. ¿Quién de plano ni pensando se le ocurren cosas? ¿O cómo? Ujú. La creatividad es una facultad que todas las personas tienen, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tienen la parte derecha del cerebro en actividad, ¿sí? Si no está en actividad, yo puedo descartar ese candidato. Pero como todo, usualmente casi todas las personas pues funcionamos bien de nuestro cerebro, pues entonces por ese solo hecho ya pues somos creativos, ¿sí? De una escala pues podríamos decir que pues el 99.9%, ¿sí? Descartando pues los ejemplos que pusimos. Pero una persona que no es creativa y no se le ocurren ideas, pues quiere decir que hay un proceso que tiene que desarrollar, ¿cierto? ¿Cuál? Pues el de ser creativo. ¿Por qué? Pues lo que pasa es que las ideas ocurren cuando uno tiene cierto conocimiento de algo, ¿sí? O puede ocurrir que sea un matemático y no tenga ninguna idea para generar un juego matemático, ¿sí? Pero se puede decir que esa persona, aunque tiene el concepto, maneja el tema, no puede generar un juego, pues no es que no pueda, es sencillamente es que no tiene la disposición. Pero puede ser de que dentro de la misma creatividad sí existan escalas más creativas que otras, ¿cierto? Porque eso hace parte pues de la individualidad del ser humano. ¿Quedó clara la respuesta? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces vemos que hay tipos de creatividad, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de la creatividad? Pues vemos que hay la plástica, ¿cierto? Y hay otras más. ¿Cuáles? Pues resulta que dentro de la plasticidad encontramos pues los colores, es como lo más clásico, ¿cierto? Texturas, proporciones, volúmenes, los efectos visuales, ¿cierto? La arquitectura, escultura, pintura. Vemos que esas personas que se dedican a las artes plásticas crean obras con un alto índice de creatividad, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto? Que a uno le diga, ¿y eso qué es? No, no le veo ninguna forma. Y otra persona que sea un crítico plástico, un crítico de arte, vea grandes cosas en algo que uno no se le ve ni pie ni cabeza. ¿Sí? Entonces quiere decir que de acuerdo al concepto que uno maneje, puede ver arte en las diferentes exposiciones.
Si no maneja el concepto, pues no va a poder visualizarlo de una manera correspondiente o adecuada. Pero si nos vamos a un arte clásico, pues vamos a encontrar que aquellas obras pues son de una proporción matemática muy exacta, ¿sí? Vemos que hay una espiral que así se creaban, digamos, las arquitecturas de los griegos o de los romanos, ¿sí? O pues hay artistas pues ya más expertos en el arte de tallar piedra que pueden hasta limar y pues ver casi que en una roca sacar las arrugas de la piel, ¿sí? O sea, eso ya son monstruosidades. Monstruosidades, digo, es una expresión como de grandeza, ¿cierto? Es algo sorprendente el trabajo y la dedicación que deben tener esas personas. O los que sacan la guitarra y pues a oído, pues enteramente pueden tocar cualquier pieza, ¿sí? Esos son como ya condiciones y trabajo desde pequeños, ¿cierto? O cierta disposición. Tenemos también lo que llaman la fluente. Es creatividad de los sentimientos, los afectos, las actitudes, los valores, ¿sí? Lo imaginativo, el simbólico, el espíritu quimérico, lo religioso y lo místico. Entonces acá vemos pues que la creatividad en esa parte de fluente podemos encontrar la poesía, ¿sí? En el arte religioso, ¿cierto? Unas oraciones, pues dirán algunos, dirán los religiosos son inspiraciones divinas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están tan bien hechas y son tan creativas y tienen un lenguaje tan exaltado, tan elevado, pues que a uno le parece extraño que cualquier persona lo pueda hacer, ¿cierto? Encontramos también un tipo de creatividad filosófica. Entonces, este tipo de creatividad pues florece en la generalización del conocimiento o cómo interpretamos el mundo, ¿cierto? ¿Cómo lo conocemos? Pues a través de símbolos, imágenes, formas. Entonces, ese mundo conceptual de pensar transforma lo que yo veo en eso. Podemos encontrar la persona que es ciega, pues está limitada de su visión, entonces las imágenes para ella discutiblemente tienen que ser creadas, ¿sí? Depende si el ciego es de nacimiento, si el ciego pues fue por alguna causa externa, ¿cierto? Entonces, no solamente aquellos que no disponen de la facultad de la visión, sino que uno puede imaginar cómo podría haber un mundo mejor. Entonces salen los compositores de las canciones, ¿sí? Otro concepto. También vemos una aplicación de comparaciones, metáforas y analogías. Acordémonos que las metáforas pues son frases que a veces no tienen sentido, pero que se quiere dar a conocer algo, ¿sí? Me refiero a algo, pero no es sencillamente, no es significativamente la realidad, sí, es algo metafórico. Lo estoy diciendo en metáforas, dicen algunos, ¿cierto? Pero a veces las metáforas no es que sea muy bien hecha. Entonces también es un refinamiento de la ciencia que alumbra el camino de la humanidad, ¿cierto? Para quien describe este tipo de filosofía, pues mencionan que la ciencia, pues, es como la lámpara que alumbra la oscuridad, ¿cierto? ¿De quién? Pues de las personas que nosotros estudiamos o de nuestro propio entorno. Entonces, cuando una persona se hace tan refinada en cualquier eh, área, pues se puede decir que es un artista, ¿sí? Profesor que escribe y es un maestro en la cátedra, pues va a decir, este tipo es un artista, ¿cierto? Los que enseñan matemáticas y pues parecen cuadros, lo que hacen en el tablero, pues es un tipo de arte si se puede ver de una manera filosófica. También están los científicos, ¿cierto? ¿Cómo hacen las personas para inventarse cosas? ¿Cómo hizo Tomás Alva Edison para, después de muchas veces, encontrar un elemento que me sirviera para que la bombilla durara? No quiere decir que la inventó, porque ya está inventada, ¿cierto? Pero el ingenio que él utilizó para encontrar el tungneso, pues quiere decir que esa era pues la herramienta básica pues para que la vida de la bombilla se extendiera, ¿cierto? O pues está Tesla también creando la corriente alterna. No necesito de una fuente, sino que yo misma creo mi fuente de electricidad, entonces yo puedo encontrar una corriente alterna, ¿cierto? Quiere decir, pues, que yo me ingenio o me invento cosas que sean útiles a través de una coherencia y una lógica, ¿sí? Una lógica que sea matemática.
Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que también la creatividad hace parte, ¿sí?, de la parte científica. Entonces, podemos decir que una persona que cree cosas o que tenga habilidades para solucionar problemas de mecánica o eléctrica o aspectos de manera científicos o sociales, problemas de entorno o economía, que sepa cuál es el problema para encontrar de una manera efectiva la solución, pues indiscutiblemente es un artista, ¿cierto? También está la inventiva, que es la aplicación talentosa de ideas, ¿sí?, teorías o recursos a la situación de los problemas del quehacer diario. No sé cómo se soluciona este problema, pues mijito le toca que se invente, porque ¿qué más, cierto? Necesitamos que cree soluciones. Entonces aquí vemos, digamos, los gerentes o los directivos o inclusive las mismas personas operarias, cuando se les dañan algunas cosas, pues se ponen de creativos. A veces si les funciona, pues pueden corregir el error, ¿cierto? O pueden generar más mercados, o dependiendo del área, pues uno crea o inventa ciertas actividades que puedan generar algún cambio que sea beneficioso, ¿cierto? También pues encontramos la tecnología, ¿sí? Prácticamente en la antigüedad, ¿sí?, ver una persona en una videollamada, pues ese era un espejo mágico y estaba condenado a la hoguera, ¿cierto? Pero hoy vemos que nos podemos ver, yo puedo ver al otro, pues en cualquier parte. También está la creatividad social, que está relacionado pues con nosotros, ¿cierto? Las relaciones humanas, interpersonales o intrapersonales, ¿sí? Genera las organizaciones o las instituciones a través de un funcionamiento que se optimiza, ¿sí? Una convivencia pacífica, ¿sí? Si hay una convivencia feliz o hay un bienestar, pues quiere decir que ese tipo de sociedad es creativa. Si hay una sociedad en la que pues sea desigual, pues quiere decir que está fallando esos aspectos, ¿sí? Nosotros los latinoamericanos pues nos tildamos de ser muy creativos, pero si vamos al concepto real, no es que la creatividad social esté muy bien fundamentada, ¿cierto? Porque no tenemos pues una convivencia que sea pues muy pacífica, ni tampoco que sea muy feliz, ¿cierto? O hay un bienestar que sea para todos, ¿cierto? Si hay algo que caracteriza una sociedad creativa, es pues porque el alcance de las necesidades básicas pues no existen, ¿cierto? Están cubiertas. Existen manifestaciones de gobierno en las que sencillamente esa parte social está cubierta y por lo tanto la gente puede vivir un poco más tranquila, o no se está preocupando si me cortan la luz mañana, pues, o me echan de la casa donde voy a vivir, ¿cierto? Entonces, son aspectos que hay que tener cuidado y en cuenta, que la creatividad social a veces, pues, uno la entiende diferente, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos, en la parte derecha encontramos un tipo de pensamiento que es más creativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es divergente. ¿Y por qué? Pues porque está buscando múltiples respuestas, ¿sí? Hay personas que pues realmente son un poco dogmáticas, ¿cierto? Porque su estructura mental es algo rígida y no le va a permitir que acepten otras alternativas de solución, ¿sí? No, es que se hace así porque es así y es así porque sí. ¿Y por qué? Porque lo digo así. ¿Y por qué no? Porque sí. ¿Sí? Entonces, no tiene una disposición divergente, ¿sí? Porque resulta que la divergencia, pues, estoy buscando alternativas que sean múltiples, ¿sí? Puedo solucionar el problema de muchas maneras. Profesores de matemática, no, la matemática es flexibilísima, claro, sí, pero todos van a llegar al mismo punto, no importa el procedimiento. Pero a mí solo me sirve uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la divergencia ahí está fallando, ¿cierto? Entonces, mientras la convergencia, ¿cierto? Vemos que induce una respuesta automática, una asociación, experiencia y análisis basado en esta experiencia. ¿Cuál experiencia? Pues una experiencia que sea constante, que sea básica y sencilla. Por ejemplo, 2 más 4, pues 6, ¿cierto? Y así, 3 más 3, pues 6, 5 más 1, 6. Siempre va a dar el mismo resultado dependiendo de.
pero quiere decir que eso solo ocurre pues en los números sexagenales, ¿cierto? Porque si vamos a ver los binarios, pues es otro sistema. Entonces quiere decir que esa respuesta no le va a servir a la parte izquierda que está convergiendo. ¿Por qué? Porque siempre está acostumbrada a que su cerebro funcione de esa manera y cuando le cambian las cosas, pues sufre. ¿Por qué? Porque tiene que adaptarse, porque tiene que aprender, porque tiene que tener paciencia para generar de nuevo un procedimiento o un proceso en el aprendizaje. Entonces, ¿yo cómo desarrollo la creatividad? ¿Cierto? Pues hay varias técnicas, ¿cierto? La primera, pues la lluvia de ideas. ¿Mm? ¿En qué consiste? Pues tengo una idea, tengo una temática, tengo un problema, yo puedo solucionarlo de esta manera, ¿sí? Si la persona tiene realmente el problema, va a encontrar la solución. ¿Por qué? Porque la naturaleza y la capacidad de desarrollo que uno tiene, ¿sí? De la inteligencia para solucionar estos problemas. Si no tiene la capacidad, pues quiere decir que hay procesos que están fallando. Pero usualmente o coloquialmente uno encuentra la solución cuando tiene un problema. ¿Cuál? Pues puede que la solución no sea la más adecuada, ¿cierto? Me faltó léxico para conocer cuáles eran las otras alternativas. ¿Mm? Pero si yo tengo un problema, lo mejor es escribir las ideas posibles para yo solucionarlas. O si lo puedo hacer de manera mental más rápido. También existe una lista de verificación verbal, ¿cierto? Entonces, si yo estoy haciendo las cosas mal y otro me está diciendo, pues yo tengo que tener en cuenta lo que me están diciendo. ¿Y para qué? Pues tengo que registrar para mi evolución, ¿cierto? Mi desarrollo y mi habilidad, pues crítica, a lo mejor yo no esté funcionando de la manera que es, ¿cierto? Entonces, me sirve una lista verbal de verificación, porque yo estoy registrando los asuntos referidos a un producto, una acción o un servicio o algún problema, ¿sí? Un proceso que me permitan, pues, ver otros puntos de vista. ¿Usted qué piensa de este tema? Le dice uno a veces al amigo o a la amiga que siempre, pues, todo le pelea o siempre le confronta, ¿cierto? ¿Usted qué piensa de eso? Entonces uno está pidiendo discutiblemente, pues, otra opinión para ver si la que uno tiene, pues, no es la más indicada, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese momento yo estoy siendo creativa, ¿sí? Estoy aplicando una de las técnicas, pues, para que mi mente divergente, mi parte derecha, pues, se flexibilice un poco. Entonces, la idea subyacente es que un producto puede ser mejorado si se cuestiona y si se identifica que puede ser modificado, ¿cierto? Entonces, hay que ser flexibles y hay que estar, pues, listos y preparados también para escucharlo, las ideas del otro, ¿cierto? Porque pueden ser aspectos que pueden modificar y mejorar, ¿sí? El producto o la acción que yo quiera o el servicio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo encuentro un servicio y no me gusta cómo me atienden, pues si la persona que está atendiendo es receptiva, pues va a mejorar, ¿cierto? Pero si no, aunque le digan, no va a hacer caso. ¿Por qué? Porque no lo entiende. No es que sea terca, es que sencillamente su cerebro no tiene la disponibilidad divergente para acatar esto. Entonces, la lista de verificación verbal, pues no sirve ahí. ¿Qué otras técnicas de creatividad pueden funcionar? Digamos, yo puedo tener la estimulación por imágenes, ¿sí? ¿Qué es? Pues una técnica poco conocida, muy conocida, perdón, utilizada para generar ideas nuevas. Entonces, si las personas observamos imágenes, las seleccionamos, las podemos relacionar con un problema. Entonces, yo puedo resolver problemas a través de imágenes. Si hay una imagen que me recuerda un problema, tenga la seguridad que yo no voy a repetir ese mismo evento porque ya sé lo que me representa, ¿cierto? Entonces, me estoy estimulando de manera, pues, por imágenes. También existe algo que llaman la cartografía mental. Entonces, estas técnicas creativas sirven para crear solución de cualquier problema, ¿no? De forma específica en el desarrollo de un proyecto y la solución de conflictos. O sea, que si vamos a mirar el concepto de cartografía, pues me voy a hacer un mapa, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un problema, voy, como dicen así
coloquialmente voy a echarle lápiz, voy a arrastrar el lapicero y voy a proponer las alternativas para desarrollar mi proyecto, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, una maqueta, pues, ¿cómo la voy a hacer? Pues yo voy a decir, no, la quiero de esta manera, o quiero que funcione para algo. No la quiero solo para presentar, sino que me sirva, no sé, a lo mejor para Navidad o algo así, o un oficio que yo le tenga ya destinado. Entonces, de acuerdo al problema, pues yo voy a crear la solución, ¿cierto? ¿A través de qué? Pues una cartografía, que es como un mapa. Entonces, para practicar, ¿cierto? Yo quiero que esos 9 puntos se unan a través de un solo trazo. ¿Cómo lo harían? Yo, maestra, ¿Cuál? sería como una Z, ¿Una Z así? ajá, no, pero del primer punto, Pero no se pueden tocar entre ellos. ajá, bueno, no como una Z, sino como un, ¿Puedo? podría ser como un zigzag, pero sería del primer punto, ujú, todo hasta afuera, ¿Así? no, del primer punto al tercero hasta afuera, una línea recta, Así. así, ¿Y qué más? regresa, ¿Hacia dónde? pero hacia afuera del otro punto, del segundo. A ver si lo puedo trazar. Sí, por favor. ¿Así? Puede ser, ¿Puedo intentarlo? sí. Yo haría del primer punto de arriba Mm. para abajo, al Ay, tercer punto para abajo, ¿cómo lo harías? a ver, del primer punto de arriba a la izquierda, Ujú. para abajo, abajo, a la derecha, arriba, arriba, a la izquierda y abajo. ¿Lo puedes trazar? ¿Cómo lo hago? Con herramientas. Acá donde dice Annotate. Ay, es que no. ¿Herramientas? ¿Dónde? Y arriba en la parte hay algo que se llama Annotate Ya. o Anotate. Ajá. Pues hay como un lapicito y ahí puedes rayar. Ok. A ver, serían de acá. Ahí. ¿Qué es lo Así. que quiere que se haga, maestra, perdón? ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiere que se haga con los puntitos? Que se unan Perdón. todos los puntos, pero que la línea no puede cruzarse 2 veces por el mismo punto. Ya, a ver. Es así. Esa puede ser. Es parecida como a la anterior, ¿cierto? Ajá. Ujú. Son maneras como diferentes de crear, ¿cierto? Entonces, Yo alguien tengo otra, a ver si sale. ajá, que tenga diferente alternativa. A ver, nada más que lo, lo hago ahí mismo. Sí, por favor. ¿Sería esa otra opción la que puse con morado, maestra? No. Sí, sí, porque no se están cruzando. La línea no está pisando 2 veces el mismo punto, ¿cierto? Yo lo puse con amarillo, también podría ser, ¿no, profe? Sí, también. Yo ya lo puse con rojo. Sí, pero
El rojo me está pisando, ¿cierto? Se cruza. Ujú, se cruza en una. Mm. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Me faltó esto. ¿Listo? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, Me quedo manchada. ¿Y ahora? ¿Borrador será? Todos los que pintaron que lo borren. Sí, porque yo no lo puedo borrar. Por favor. Me falta una línea. Me falta la línea morada. es la mía. ¿Cómo la Ujú. quité, perdón? Eh, es Arriba que debe salir como un borrador o algo anotar. así. Ah, sí, cierto. Gracias. Am, sí. Listo. Entonces, ahora vamos a tratar la metacognición, ¿cierto? Ya hablamos de la parte creativa. Ahora vamos a hablar de la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Pues es la capacidad que cualquier persona, ¿cierto? En condiciones normales, de autorregular los procesos de aprendizaje. Se involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona recabe, evalúe y produzca información. O sea, pues que aprenda. Resulta que dentro de las ramas, ¿cierto?, de la metacognición, existe algo que llaman la autorregulación del aprendizaje, ¿cierto? Es una línea de investigación. ¿Para qué sirve? Pues el estudiante debe ser autónomo para poder aprender, pues, lo que le interesa, ¿cierto? ¿A través de qué? Pues, una disciplina que él va a tener, ¿sí? Unos procedimientos que él va a incluir, porque se va a autorregular y se va a verificar y va como a visualizar y a vigilar el aprendizaje que él está teniendo, ¿cierto? Entonces, la metacognición, según John Flavel, pues a partir de sus investigaciones sobre los procesos, pues determina que las personas necesitaban emplear un nivel de pensamiento superior, ¿sí? Cuando estamos hablando de un nivel de pensamiento superior, estamos hablando de discernimiento, ¿sí? El discernimiento es una de las características que tiene el pensamiento que es superior porque me permite generar una posición en la que yo puedo considerar al otro, pero no los hechos como propios de la persona, sino como procesos de esa persona, las acciones del otro, ¿sí? Las opiniones del otro. No me cae mal la persona, pero sí me cae mal algunas cosas que dice, ¿sí? No las concuerdo. Es muy buena persona, pero a veces sale con unas, ¿sí?, cosas por ese estilo. Entonces, es capaz de discernir que una persona se comporta de alguna manera porque puede ser que está estresado, ¿cierto? Entonces, no, sencillamente fue que me dijo palabras que no correspondían porque estaba estresado, pero eso no significa que yo siempre tenga que justificar los demás, ¿sí? Eso en el punto de vista personal. Pero si yo estoy hablando de un discernimiento analítico, pues yo tengo que acudir necesariamente pues a una lógica, ¿cierto? Una lógica tradicional o la de Bono, ¿cierto? Que es otra alternativa de la lógica tradicional, que es una flexible. Entonces, ¿qué ocurre? Que a través de que yo pueda discernir lo que está ocurriendo, puedo generar
otras alternativas. Entonces yo puedo encontrar mi habilidad para poder desarrollar soluciones a problemas que se estén presentando de manera continua. Entonces lo que hacen los directivos de las empresas, ¿sí? Es que ponen a trabajar ese aspecto, ¿cierto? Y miran soluciones a cada rato que se les hace una constante, una costumbre, un hábito. Entonces no quiere decir que aquellas personas que no pues tengan un cargo alto, pues no significa que no tengan capacidad de discernir, obviamente sí, cualquier persona lo tiene. Pero sencillamente pues, ahí sí como el cuento, ¿cierto? La práctica pues hacia el maestro. Puede ser que existan discernimientos que sean a otro nivel político, un análisis político, un análisis económico. Entonces las personas están discerniendo en otros aspectos, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces, Flavel, a partir de estas investigaciones sobre los procesos cognitivos, ¿cierto? Determinan que las personas deben emplear un nivel de pensamiento superior que pusiera atención sobre los otros procesos intelectuales para que se corrijan los errores, optimizan mecanismos y mejoran la implementación de estrategias para la ejecución de las tareas, ¿cierto? Lo mencionamos. Si quiero que si mis tareas puede ser en el trabajo, o en la universidad o en la vida diaria, pues sean efectivas o se cumplan, pues tengo que generar estrategias pues para poder cumplir, y si no puedo cumplir, pues sencillamente tengo que tener como el valor para decir yo no puedo cumplir de manera cabal, ¿cierto? No puedo cumplir al 100%, pues por las condiciones en las que estoy, entonces no me puedo comprometer, ¿cierto? Eso también hace parte de un discernimiento, de encontrar como uno las capacidades y las limitaciones que uno tiene. Entonces, pensamiento superior hace que la persona pues tome decisiones que sirvan, ¿cierto? Que sean útiles y que sean prácticas. Entonces, la importancia de la metacognición permite gestionar y controlar pues los procesos, ¿cierto? ¿De qué? Pues del aprendizaje para mejorar su eficiencia y optimizarlos, ¿sí? La optimización pues, si se quiere medir, pues está muy fácil, ¿cierto? Utilizamos pues cálculo diferencial, pues sacamos la primera derivada y volvamos a cero. Pues, eso es uno de los aspectos de optimizar si queremos verlo de manera matemática. En educación, ¿cierto? Porque si estamos hablando de cómo yo podría encontrar una habilidad o un desarrollo, una autorregulación en mi aprendizaje, pues tengo que tomar en cuenta pues las medidas de la metacognición en la parte educativa, ¿sí? Entonces, en educación, la adquisición de herramientas para el desarrollo de habilidades metacognitivas favorece el desarrollo del pensamiento crítico, ya que estimula la capacidad de autorreflexión y crea en el estudiante una conciencia de autonomía, autocontrol y autorregulación de los procesos, ¿cierto? Entonces quiere decir que la educación, pues es una herramienta, ¿cierto? ¿De qué? Pues son técnicas para yo poder aprender lo que quiero. Me generan unas herramientas para que las habilidades que yo tengo en mi interior, ¿cierto? En mi cerebro, pues puedan favorecer el desarrollo del pensamiento crítico que yo quiero tener o el discernimiento que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el camino para aprender? Hay varios caminos, pues estos son 3 tipos de conocimiento, ¿cierto? Un solo camino no quiere decir que sea este y ya está ahí, bueno, uno de los tantos caminos para aprender a aprender. Entonces, hay 3 tipos de conocimiento, ¿sí? El científico o disciplinar. ¿Qué quiere decir? Pues es una compilación del conocimiento de un área. Yo quiero ser especialista en un aspecto, en un solo aspecto, una sola línea. Pues entonces yo lo que voy a hacer, pues mi disciplina es investigativa o mi disciplina es social o mi disciplina es empresarial, pues en esa misma rama yo me voy a especializar. O sea, que voy a hacer muchos estudios, voy a tener mucha disposición para enfocarme en una sola área, ¿cierto? Entonces, al final de la vida o del camino profesional, pues esa persona si sigue las indicaciones
pues va a ser un especialista muy grande en ese aspecto, ¿cierto? En esa área. También existe el conocimiento representacional, ¿cierto? Que desde una perspectiva individual es el conjunto, pues, de las representaciones de la realidad almacenadas en la memoria. ¿Mm? Entonces, ¿cómo voy a aprender? Pues a través de imágenes. ¿De cuáles? Pues es que yo las tengo en mi memoria y pues de esa manera es que me funciona, ¿sí? Hablo desde lo que haya vivido a través de conceptos pues anteriores. Y también tengo un conocimiento construido. ¿Mm? Es compartido por diversos sujetos, especialistas en un campo determinado o por la mayoría, ¿sí?, de las personas que viven en mi comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos reunimos entre todos y eso es lo que hacen las sociedades científicas para generar conceptos, ¿cierto? Nos reunimos acá los sabios de Sion, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa comunidad pues va a generar conocimiento, ¿sí? Y las cosas que se estén realizando de manera que no eran las adecuadas, pues van a tener ciertos cambios, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, el conocimiento se está construyendo, pero de una manera comunitaria. Perdón, tengo 5 sistemas para representar el conocimiento. ¿Cuáles son? Pues, primero, pues unas tablas de la verdad, ¿cierto? ¿Cuál verdadero y falso? Dependiendo de la proposición, yo voy a evaluar, ¿cierto? Si la luna es roja y el sol es amarillo y me están diciendo y, pues quiere decir que una de las dos es falsa porque el resultado es falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque alguna de las dos no es coherente. Pero si me están dando la opción de uno, vamos al cine o vamos a cenar, pues quiere decir que el objetivo sí es salir, pero cualquiera de las dos opciones, pues está bien, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la proposición, uno tiene que evaluar lo que le hablan, ¿sí? Lo que le dicen o la manera como uno entiende. ¿Por qué? Pues porque la manera como se comunica con el otro es a través de las palabras, ¿sí? El lenguaje que utilizamos, pero no significa que este lenguaje pues sea netamente verbal, ¿cierto? Pueden haber 1000 signos como los emoticones, ¿cierto? Que yo pueda pues disfrazar mis palabras a través de gestos. O si yo me quedo pues en silencio, quiere decir pues que no, ¿cierto? Me piden algo, no respondo, pues uno ya entiende que la respuesta es negativa. Entonces, de acuerdo a ese sistema proposicional, uno debe tener en cuenta la evaluación pues para tener el criterio, ¿cierto? De qué puede uno hacer. Entonces, el sistema analógico es constituido por una imagen mental. ¿Por qué? Porque resulta que si estamos hablando de las analogías, pues sencillamente el cerebro funciona por asociaciones, ¿cierto? Lo que yo conozco lo relaciono con el nuevo concepto y yo puedo así de esa manera ampliar mi conocimiento, ¿sí? Entonces, las redes que hay dentro, las redes neuronales, pues van haciendo conexiones con cosas que uno conoce. Ah, sí, ya me acordé. Este tema lo vi en tal parte y se conecta con este. Entonces las neuronas a través de una sinapsis generaron un proceso de conexión, ¿cierto? Entonces quiere decir que ese sistema analógico pues está funcionando. El problema es cuando las analogías no están bien hechas, ¿sí? El cerebro funciona bien, pero si nuestra percepción no es la mejor, pues encontramos ciertos problemas. Entonces también encontramos el sistema procedimental y consiste en el conocimiento de un conjunto de procesos cognitivos para llevar a cabo una acción, ¿cierto? Entonces, es un procedimiento, un proceso mental cognitivo de aprendizaje para llevar a cabo algo. O sea, que a través de yo realizar un proceso tengo que aprender algo. Perdón. Entonces, el sistema procedimental de este anterior, ¿cierto? Tiene unas características, ¿sí? Posee una estructura jerárquica cuyo objetivo global se logra mediante el establecimiento de subobjetivos. Recordémonos que el objetivo global o el objetivo general es lo que yo quiero llegar de manera grande, ¿cierto? Y los subobjetivos o objetivos específicos son las estrategias que yo voy a hacer para llegar a ese objetivo
pues general, ¿cierto? ¿Cuáles son mis pasos para llegar? Por eso estamos hablando de un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento quiere decir que hay unas pautas, un protocolo. Perdón, me estoy quedando sin voz. Entonces, hay unas ejecuciones en cascada, o sea, en algunos de los pasos que producen resultados intermedios, necesarios para los posteriores. O sea que yo no me puedo saltar un paso porque tengo que cumplirlo, tiene que ser escalonado, ¿sí? En cascada. Y también existe lo que llaman la memoria activa. Mantiene datos exteriores procedentes de la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Pues la memoria pues tiene algunos cajones en los que guarda información, pero que solo salen cuando ocurre la misma experiencia, ¿sí? El criterio de ejecución es la correcta finalización del área y no el término de uno de sus pasos, ¿sí? Entonces, la ejecución pues es cuando uno ya finalmente va pues a realizar la tarea. Entonces, continuando con los otros 5, encontramos que el sistema distribuido y paralelo se basa en las conexiones neuronales e implica un procesamiento masivo en paralelo, no localizado sino distribuido por todo el sistema. O sea, que mis neuronitas, ¿sí? Van a procesar de manera masiva la información que yo tenga y la van a distribuir. Los modelos mentales pues constituyen una modalidad de representación analógica que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Y también encontramos la concepción de aprendizaje significativo. Al principio mencionábamos a Auspex, que es el padre del aprendizaje pues significativo, ¿cierto? Hago algo pero que me represente lo que yo quiero aprender, ¿sí? Entonces, aprendizaje receptivo, repetitivo, memorístico, pues es algo muy mecánico, ¿sí? Si yo les digo apréndase todas las diapositivas, pues lo más probable es que la memoria no vaya a captar todos las letras que están ahí, ¿cierto? A menos de que yo saque un papelito, entonces me ponga a hacer una copia, ¿cierto? Son ayudas didácticas. Pero entonces resulta que ese aprendizaje no me sirve casi, porque se acabó el examen, se acabó la información y hasta ahí murió. ¿Yo qué aprendí? No, pues nada. Llegué a último semestre y no supe cómo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que hay un aprendizaje pues que fue receptivo, ¿sí? Era pura memoria, pura repetición, era algo mecánico, no era algo significativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el aprendizaje repetitivo memorístico por descubrimiento guiado, o sea, que solamente voy a aprenderme lo que yo quiero, ¿sí? Solamente me voy a aprender de memoria ciertos conceptos que me llamaron la atención, ¿sí? Entonces el profesor se limita a orientar y enseñar estrategias y técnicas descuidando el concepto, ¿no? El concepto es importante porque a través de él yo puedo generar mis ideas y mis mapas mentales, ¿cierto? Entonces yo puedo desarrollar el conocimiento a partir de ese concepto. Y los marcos de referencia, pues, son como la literatura que me va a acompañar el concepto. Y encontramos también el aprendizaje repetitivo memorístico por descubrimiento autónomo. ¿Qué quiere decir? Que el alumno como investigador elabora trabajos monográficos. O sea, que cuando un estudiante está haciendo una monografía, él está acaparando todos los conocimientos, ¿sí? Entonces, observa, lee, estudia, aprende, optimiza, conceptualiza de una manera muy pobre, ¿sí? No quiere saber qué significa algo, sino lo único que le interesa es como llenar, pues, el papel de letras, ¿sí? Está haciendo una monografía, pues chévere, ¿cierto? Pero ¿cuál es el concepto? Ah, no sé. Sí, entonces no es un aprendizaje que sea como muy proactivo. También encontramos el aprendizaje que sea receptivo, ¿sí? Significativo receptivo. Suele producir a partir de la clase magistral, una metodología expositiva, pero solamente es significativo cuando la información que se recibe enmarca una estructura conceptual que el alumno posee. O sea, uy, qué pena, que para poder nosotros llevar a cabo un aprendizaje significativo,
significa que a partir de la otra clase les voy a colocar como unos temarios, ¿sí? Para que ustedes tengan los conceptos, para que cuando lleguemos a la clase, pues obviamente, pues ya tengan como un bagaje más amplio de lo que se está hablando, ¿sí? O a lo mejor mis palabras o las diapositivas o las hago muy sencillas, pues para que ustedes pues no necesiten de ayudas, pero igual las voy a colocar si ustedes pues tienen la disposición de leerlas ya. Entonces, eso generaría un aprendizaje significativo y receptivo para ustedes. ¿Por qué? Pues porque el concepto que estamos manejando pues ya lo conocen. Encontramos también un aprendizaje significativo por descubrimiento guiado, ¿sí? Entonces el profesor guía al alumno para que construya. Entonces otra vez Piaget acá juega. ¿Por qué? Pues porque sencillamente construyo mi propio conocimiento a través de técnicas o procedimientos con los conceptos que yo maneje. ¿No? Entonces yo quiero ser físico, por ejemplo. Un niño, pues, no sé, de secundaria. Si tiene un buen profesor, pues lo va a poner a hacer experimentos. ¿Para qué? Pues para que le encuentre gusto a la ciencia. ¿No? También encontramos un aprendizaje significativo por descubrimiento autónomo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá la madurez del estudiante es tan grande que él ya no necesita del maestro. Entonces, él se pone a descubrir, ¿sí? Sus propios conocimientos. Es más, investiga e inventa, ¿cierto? Crea. Entonces, ya pueden ser los casos en que se presenta a la universidad, pues le dan un honoris causa, ¿cierto? Entonces, ya son como personas que realmente pues se han dedicado toda una vida a trabajar en un conocimiento o han profundizado en un área y pues al final no tuvieron tiempo de ir a la universidad, sino que al final les entregan el honoris causa, ¿cierto? Como estilo Albert Einstein. Que a pesar de que o sea, prácticamente lo sacaron de la universidad, terminó siendo doctor honoris causa, pues de la misma, ¿no? Entonces, metacognición tenemos el concepto y la importancia. Entonces, según Glasser, la metacognición es una de las áreas de investigación que más ha contribuido a la configuración de las nuevas concepciones del aprendizaje y la instrucción. ¿No? A medida que se ha ido imponiendo las concepciones constructivistas del aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia del sujeto. ¿Qué quiere decir? ¿Cierto? Porque si yo estoy consciente o al menos tengo como la disposición o soy necesariamente proactivo, voy a entender la conciencia como algo que yo voy a hacer de manera racional, ¿sí? Lo hago porque quiero llegar a una meta, ¿sí? Entonces, esa parte de un conocimiento, de una concepción constructivista, porque el sujeto quiere llegar a hacer algo, ¿sí? Entonces, por eso me interesa y soy consciente del conocimiento que tengo que aprender, de la disciplina que debo imponerme, ¿no? Y la regulación que ejerce sobre su propio, pues, aprendizaje. Digamos, si yo quiero ser inventor, pues a lo mejor tengo que tener mucha paciencia para poder descubrir cuál es la fórmula y a la primera o a los 500 ensayos, pues no vaya a desistir. Entonces, esas características, pues las genera la metacognición o las estudia más bien, porque el concepto que maneja es que el estudiante tiene las herramientas si así quiere, ¿cierto? Es como una autorregulación del aprendizaje. Entonces, la metacognición, concepto de importancia, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Pues el conocimiento de la persona. Tenemos que tenemos nosotros como aprendices, ¿sí? Hay que mirar y estudiar nuestras capacidades, las potencialidades y para qué somos realmente buenos, ¿cierto? Entonces yo digo, una persona que esté estudiando psicología, pues tiene que gustarle necesariamente el estudio de la mente, porque si no, pues imposible que pueda avanzar en ese estudio. Si no es así, pues en algún momento no va a desistir, ¿sí? Puede que termine, pero no va a ejercer. Entonces también tenemos el conocimiento de la tarea, ¿no? Entonces, hace alusión al conocimiento que poseemos sobre objetivos de la tarea, ¿sí? Y todas aquellas características que influyen sobre su mayor o menor dificultad. Vamos a hacer algo, ¿sí? ¿Qué? No, pues vamos a construir un edificio, por ejemplo. ¿Y cómo se hace?
No, pues yo lo único que sé es que colocan unas bases. Ah, bueno, listo, al menos tiene idea. Pero entonces a través de esos pequeños conocimientos que hay en los objetivos, pues yo puedo ponerme en la tarea a desarrollar qué habilidades tengo o cuáles son las que me hacen falta para yo poderlas pues generar, ¿cierto? Entonces, dentro de la importancia que tiene la metacognición es que hay un conocimiento de estrategias. Entonces, el aprendiz debe saber cuál es el repertorio de estrategias alternativas que le permiten llevar a cabo la tarea. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de una estrategia. ¿Cuál? No, pues como yo soy capaz de solucionar problemas, pues puedo generar estrategias efectivas. Es que yo ya por experiencia, pues he trabajado en este tipo de labores y puedo generar caminos que me sean más cortos. Conclusión de la metacognición, pues es necesario formar estudiantes que sean conscientes y autónomos en el aprendizaje, sin olvidar pues que estén motivados y el contexto pues sea el apropiado, ¿cierto? En el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. O sea, que si el estudiante es autónomo y consciente, es porque indiscutiblemente está motivado. ¿Sí? Me gusta la clase, me interesa desarrollar ciertos aspectos, lo considero útil, entonces yo mismo me voy a poner a practicar, ¿sí? Entonces, ejercicio. Tengo 3 estafadoras. ¿Cuáles serían? Tacho todos los nombres que aparezcan más de una y quedará una tarjeta con solo 3 nombres tachados. Los otros 3, o sea, los que no son repetidos, son los que buscamos. Niños. ¿Lo hacemos? Sí. Vamos. Creo que sí, ¿no? Ya quedó la tarjeta con... Ah, bueno, quedaron 2 tarjetas con 3 nombres. ¿Quiénes? Sería esta tarjeta que quedó con 3 y esta que también quedó con 3. Pero solo Lidia, debe ser una, Sofía. ¿verdad? Sí. Lidia, Sofía Y Pilar. y Pilar. Sí. Sí, es esta. Y La de la izquierda también tiene, ¿no? no hay más Olga ni Raqueles. No, ni Yo, Paula. yo no veo otra Paula, ni Olga, ni Raquel. Pues sí, quiere decir que son esas. Bueno, entonces continuamos y les voy a pedir el favor de que me quiten las líneas. Por favor, me quitan las otras líneas. Alguien lo ocupó verde. Sí. Gracias. Y este otro ejercicio. ¿Cuáles de las figuras numeradas se pueden superponer en la figura de arriba? Entonces, estas figuras las voy a colocar acá y me tienen que caber, ¿sí? Pero esas se las dejo de tarea. Entonces, vamos a hablar sobre las habilidades de pensamiento. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, las habilidades de pensamiento. Ay, niños, les voy a pedir un permisito. Voy a traer agua, por favor. Ya vengo. Gracias. Entonces,
En las habilidades de pensamiento, pues desde la teoría y la práctica, se pueden clasificar en 3 niveles, ¿sí? De acuerdo al nivel de comprensión que se produce en la persona. Entonces, ¿cuáles son? El primero corresponde a las habilidades básicas del pensamiento. Después las vamos a ver. El segundo y el tercero, pues, las habilidades analíticas y críticas. Si son habilidades básicas, quiere decir, pues, que la mayoría las tiene, ¿cierto? Y el segundo y el tercero, pues, son habilidades, pues, que se desarrollan. Entonces, dentro de las habilidades básicas, pues, nos proporcionan al individuo la experiencia de comprender de manera, pues, general, ¿sí? Son imprecisas, pero son básicas. Y, pues, si son imprecisas, quiere decir que tienen un grado de ambigüedad y que son vagas, ¿sí? Son instrumentales y puede ser que sean hasta preoperacionales. Entonces, esas imprecisiones, pues, aunque son habilidades básicas del pensamiento, ¿cierto? Pues son muy inconstantes, ¿sí? No me sirven como una herramienta sólida para yo generar, pues, una habilidad, pues, característica que me permita, pues, analizar procesos más de mayor profundidad, ¿sí? Entonces, digamos, acá encontramos que desarrollar las habilidades básicas de pensamiento, pues, implica que el individuo, pues, logre la fase cognitiva, ¿sí? Metacognitivo, pues ahora estamos hablando sobre la fase que ella tiene. Vivir en el proceso, ¿cierto? Como la fase metacognitiva, que es darse cuenta del proceso. Una cosa es que yo sea consciente de mi proceso de aprendizaje, ¿no? En el que si yo me senté y generé una derivada o una integral, pues yo sepa cómo es que se hace y conozca mis falencias, ¿sí? Y otra cosa diferente es que yo viva esa falencia. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo esa debilidad y yo no trabajo en ella, pues voy a cargar con ese lastre, ¿sí? Me perdonan la expresión. Entonces, eso de vivir el proceso de la fase cognitiva es, aparte de darse cuenta del proceso, pues yo tener que vivir con ello, ¿cierto? Diferente sería si de pronto conozco mis debilidades, las mejoro y genero un proceso que sea como más ameno, ¿sí? Entonces ya dependiendo de la decisión, pues ahí está. Entonces, dentro de esas habilidades básicas, pues está la observación, ¿cierto? Hablábamos pues que la observación debe ser guiada, intencionada, ¿sí? Solamente voy a observar cómo funciona esta máquina, ¿sí? O cómo se genera energía de una fuente, ¿sí? Entonces, basada en el interés del estudiante y pues relativamente guiada. Debe ser concreta y abstracta. ¿Por qué? Pues también la hay directa e indirecta. Esas observaciones que yo voy a realizar, pues pueden ser de esas dos características, ¿sí? O sencillamente me dirijo a la mirada a mi objeto de estudio o voy a permitir que mi objeto de estudio sencillamente pues se genere, pero la voy a mirar de una manera pues secreta, ¿sí? De otra manera que no sea pues precisamente directa. Tenemos en cuenta también una descripción. Esa descripción puede ser verbal o simbólica, ¿sí? Dentro de las habilidades, una persona, pues aparte de que puede ver, puede hablar, ¿cierto? Entonces describe. ¿Con qué? Pues como de acuerdo con el lenguaje que posea. Si la persona tiene una descripción, pues un bagaje grande de léxico, pues obviamente va a tener mucha disponibilidad para hablar, ¿cierto? Pero si no le gusta hablar y a pesar de que tiene la disponibilidad o el diccionario para hacerlo, prefiere hacerlo a manera de símbolos, ¿sí? No me gustan las letras, me gustan los números, ¿sí? Otra manera de comunicarse. O cuando las personas no hayan como muchas facilidades para hablar, entonces prefieren dibujar, ¿sí? Entonces, no, es que mire, ocurrió acá y estábamos de esta manera y fulano
en el punto A y el otro en el punto B. Entonces nos encontramos en el punto C, entonces está haciendo un mapa. Entonces esa es otra forma de escribir y hace parte pues, de las habilidades pues, que todas las personas debemos tener en nuestro pensamiento. También encontramos pues la comparación que puede ser concreta o abstracta, ¿sí? Concreta porque yo estoy identificando dos cosas, las mismas medidas, pero si es abstracta pues estoy comparando el espíritu con algo que es con el alma, ¿sí? No las puedo tener de manera tangible. Entonces, dentro de las habilidades básicas, también encontramos la relación. Estábamos diciendo que pues, las personas pues aprendían por asociación, pues claro, están usando la memoria pues a largo plazo porque les recuerda vivencias que ya tuvieron. También podemos encontrar una memoria y la imaginación o algoritmos prereflexivos que impliquen pues supuestos o implicaciones. Entonces aquí hay que tener cuidado porque a veces los supuestos que uno hace pues no son los más adecuados, ¿cierto? Entonces también encontramos la asociación cuando es por objetos, conceptos o hechos complejos. Y pues la clasificación, ¿cierto? Pues sensorial, espacial, lingüística, conceptual, la jerárquica, ¿cierto? Pues sensorial, los sentidos, espacial, pues el entorno en el que me encuentro, pues ya hablamos sobre que es nuestro lenguaje, no quiere decir que solo sean palabras. El concepto es importante manejar de qué me están hablando, pero de una manera profunda, ¿sí? No solamente 2 más 2 es 4, pero ¿por qué? No, es que es así. No, sencillamente porque hay un concepto de unos números hexagonales, ¿cierto? Números decimales, perdón. Ay, perdón. Unos números no binarios que se están conformados de esta manera. Entonces, ese es el concepto, ¿sí? Y también podemos encontrar la clasificación jerárquica porque yo respeto, pues, la jerarquía de algunos aspectos, ¿cierto? Entonces, si la persona es demasiado conservadora, pues, le va a hacer, pues, la silla al más anciano, ¿sí? A menos de que el anciano sea liberal y no le importe de sentarse. Dependiendo, pues, del contexto, pues, va a haber la jerarquía. Y encontramos también pues una clasificación general de las habilidades, ¿cierto? Entonces las habilidades pues ya miramos que la observación indiscutiblemente resalta, la comparación que puede ser la misma asociación, la relación, clasificación y la descripción. Entonces hay que aprender, ¿sí? De manera general, pues a tener en cuenta que las habilidades básicas pues a pesar de que uno las tiene, a veces no las está como utilizando. Y encontramos que existen las analíticas, ¿cierto? Y las críticas y creativas. Entonces, si es analítico, yo puedo, pues, permitirme la oportunidad de pensar, reflexionar, actuar con mayor claridad, precisión, ¿sí? Para que yo pueda encontrar qué es lo que se esconde en el análisis que yo quiero revisar, ¿cierto? ¿Cuál es el secreto ahí? ¿O cuál es el contenido para yo poder encontrar la clave para desarrollar un ejercicio? Si estoy fallando en un ejercicio y no me doy cuenta, pues quiere decir que tengo que hacer un análisis. ¿Cuál? Pues tengo que ponerme a revisar el procedimiento y los conceptos, ¿sí? Puede ser que yo realice pues otra vez el proceso, pero si realmente no tengo como la capacidad para analizar mi error, pues no lo voy a encontrar nunca, ¿sí? Porque tiene que haber un rigor matemático, lógico y epistemológico. Entonces las críticas y las creativas, ¿cierto? Entonces permiten el desarrollo de la originalidad y de propuestas y son importantes en la vida cotidiana porque pues ya hablamos que permitían pensar al humano de una manera alternativa, ¿sí? No me voy a cerrar solamente en lo que yo creo, sino que le voy a dar la opción al otro, pues para que necesariamente me genere otro punto de vista y otras alternativas que me puedan generar unos conceptos que sean lógicos, ¿cierto? Una crítica que yo sea capaz de criticarme yo, mis errores,
y pueda encauzarlos a un desarrollo o a un planteamiento o a la solución de un problema, ¿sí? O sea, usualmente la habilidad o sea, el objetivo de esta materia, pues es poder uno encontrar como las herramientas para poder analizar los elementos que uno tiene a su alrededor. ¿Cuáles? Pues, si tengo una lectura, puedo analizarla. Si estoy viendo un programa, lo puedo analizar. Si estoy hablando con otra persona, puedo analizar lo que me quiere decir, ¿cierto? No solamente las palabras dicen lo que uno quiere decir, sino que a veces se esconden mensajes inferenciales que yo, pues, si no estoy atento, no los puedo percibir de una manera que sea racional y que no sean solamente supuestos. ¿Mm? Y existe también un pensamiento lateral. Es una forma distinta y creativa de utilizar la mente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque me permite resolver problemas y contemplar las cosas de manera diferente. Quiere decir que esto es netamente creativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo como un patrón, ¿sí? Se utiliza la creatividad para ver otros enfoques, otros puntos de vista, y así pues yo puedo estudiar cuáles son las alternativas y yo poder llegar a una solución. Entonces, ese pensamiento tiene unos principios, ¿sí? ¿Cuáles? Pues reconocimiento de las ideas dominantes o polarizantes para ir desvaneciéndolas. Quiere decir que si yo soy, por ejemplo, me disculpan, un ejemplo, ¿sí? Si una persona es de ultraderecha, pues habrá que mirar por qué tiene esa idea tan fija, ¿cierto? O si es de extrema izquierda, pues habrá que mirarle. O si sencillamente considera que su religión es la única verdadera, pues habrá que mirar, pues, por qué esa persona piensa así, pues obviamente se respeta ya, pero hay que ver un reconocimiento de nuestras ideas, por qué las tenemos de esa manera tan fijas, ¿sí? No me permiten ser flexibles con las opiniones de otro y pues ahí es donde el pensamiento lateral tiene que pues funcionar, ¿cierto? Hacerme pues más, darme la oportunidad pues de ver las otras alternativas, ¿no? Puede ser que yo no vaya a cambiar mi punto de vista, pero le voy a permitir al otro, ¿cierto? De una manera respetuosa que se exprese. No comparto, pero yo le respeto lo que dice. Entonces, busca de distintas formas de contemplar las cosas, ¿sí? A lo mejor yo estaba equivocado y puedo ver el error, ¿sí? Y ahora sí lo veo de una manera más clara. O su error sencillamente pues era una tontería y yo creí que era algo de gran trascendencia. Entonces yo puedo analizar a través del pensamiento lateral estas opciones, ¿sí? O un relajamiento del rígido control del pensamiento vertical, ¿sí? Vertical quiere decir que es así y ya. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, o sea, sencillamente al haber, pues, un relajamiento de ese control de pensamiento vertical, podemos encontrar que hay otras opciones, ¿sí? Pensamiento lateral, pues ahí está, lateral, porque se va por las tangentes, pero de una manera estructurada. No quiere decir que estoy omitiendo mi responsabilidad, ¿no? Sino quiere decir que estoy manejándolo de una manera más flexible, que puedo analizar el entorno de otra perspectiva, de varias perspectivas para buscar la solución. Entonces hay unas dimensiones. Entonces podemos encontrar que la problematización o la disposición permite el reconocimiento de las necesidades formativas y la generación de actitudes que sean favorables para propiciar el aprendizaje, ¿cierto? Si tengo la disposición, yo puedo aprender, puedo desarrollar mi inteligencia. ¿Cuál? La que yo quiera. Más adelante, en unos momenticos, vamos a ver lo que son las tales inteligencias múltiples, ¿cierto? Entonces, a través de ello, podemos encontrar la adquisición, una organización del conocimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de operaciones que sean cognitivas, o sea, de aprender, ¿sí? Aprender a aprender. ¿Qué cosas? Pues vamos a unir el conocimiento nuevo con el viejo. ¿Para qué? Pues lo uno para actualizarlo, ¿cierto? Y lo otro, pues para ver si lo que aprendí viejo o aprendí nuevo tiene alguna conexión o para seguir profundizando y pues manteniendo como la escala, ¿sí? Un conocimiento que sea pues más evolucionado. Puedo profundizar en él, hacer predicciones y verificarlas y proveer la información que no esté explícita.
Puedo también construir significados con la información que esté. Cuando una persona empieza a generar como su propio diccionario o unos propios significados, un propio léxico dentro de ella, quiere decir que se está apropiando del conocimiento. ¿Por qué? Porque con sus palabras puede definir nuevos términos. ¿Por qué? Porque ya maneja el concepto. Entonces, si hay un procesamiento de la información, permite operar con la información obtenida. Entonces, acá se crean las operaciones mentales. En la anterior se creaban operaciones cognitivas, ¿cierto? La diferencia es que en estas yo puedo deducir, ¿sí? ¿Qué parte? Premisa general universal para llegar a lo particular. Usualmente en los trabajos de tesis o en cualquier ámbito, pues uno toma lo de afuera y se va puliendo tanto que lo va limitando a que genera solamente una idea que yo pueda trabajarle que me sea racional, ¿cierto? Entonces, esa deducción también puede ser de algo que yo conozco un entorno, por ejemplo, los conflictos que hay en Siria, y yo solamente veo que hay gente pues violenta, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a profundizar en el conflicto, puedo encontrar qué ocurre allí. ¿Mm? Entonces, yo estoy deduciendo de una manera racional. Entonces, también puedo inducir, ¿sí? El raciocinio que se genera a partir de la observación constante de fenómenos. ¿Para qué? Pues sencillamente yo estoy buscando una relación entre lo que es, lo que me parezca y lo que posiblemente sea, ¿cierto? Entonces, es necesaria que exista esta relación entre los objetos y fenómenos para que yo pueda dar un proceso de inducción. También existe procesamiento de la información, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles? La comparación, que es un proceso básico que constituye el paso previo para establecer relaciones entre características de objetos o situaciones. La clasificación, que permite realizar dos tipos de operaciones mentales, pues ¿cuáles? Lo uno, pues agrupar, ¿cierto? ¿Debido a qué? Pues a categorías, ¿no? Que sean de nivel de conjuntos, y las otras, pues que sean categorías pero conceptuales, ¿sí? Entonces, esa doble clasificación puede ser útil pues para procesar la información, los conceptos y pues los otros que no son conceptos, pero son conjuntos de objetos, o sea, las clases o las clasificaciones. Entonces tenemos también la abstracción, que es la operación para separar el concepto de un todo concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo conozco el concepto, por ejemplo, del COVID, pues yo voy a saber separar ese concepto de lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Entonces, dentro de ella encontramos unas dimensiones del aprendizaje. Entonces, ahí encontramos la aplicación de la información. Pues, ¿para qué me sirve eso? Pues para tratar con problemas que sean reales, ¿cierto? Yo aprendo unos conocimientos, voy a aplicarlos en la vida práctica. Conciencia del proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Pues mediante el cual las personas hacen conciencia de todo el proceso en el cual se aprende y los pasos para lograrlo. O sea que si yo estoy aprendiendo un tema y quiero aprender otro, pues si me funcionó ese método, pues lo voy a poder repetir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya entendí o aprendí cómo es que yo funciono para poder aprender nuevos conocimientos. Y ahora, pues el último tema que tengo preparado, ¿sí? Son las inteligencias múltiples. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la teoría, pues ya sabemos que Gardner, pues fue el que las creó, ¿cierto? Inicialmente eran unas, posteriormente pues añadieron otras, ¿cierto? ¿Quién las añadió? Pues el mismo autor. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta de que eran necesarias y que pues hasta el momento no existían. Quiere decir que después pueden ocurrir que hayan más inteligencias, ¿sí? Entonces, estas son capacidades o habilidades de los seres humanos que poseen para resolver diferentes problemas dependiendo del campo, ¿cierto? Si es una persona que le gusta el campo, pues obviamente va a tener una inteligencia que sea naturalista, ¿sí? En cambio, si es una persona que es netamente citadina o no le gusta ningún contacto con la naturaleza, pues esa parte no significa que esté anulada, sino que pues
vaya a tener pues alguna apatía o sencillamente no le interesa, ¿cierto? Entonces, dentro del campo de las inteligencias múltiples, tenemos la visual, ¿cierto? La lingüística, la lógica, la musical, la cinética, porque aprende todo es creando, la interpersonal, porque me relaciono bien con los demás y soy empático, la intrapersonal, porque estoy bien conmigo mismo. Entonces aquí está el refrán de que si estoy bien conmigo, entonces estoy bien con los demás. Y acá está la naturalista, ¿cierto? Entonces cada una de esas inteligencias están latentes en el ser humano y sirven pues para desarrollar o para generar ciertas habilidades en el campo que uno quiera. Entonces, la inteligencia lógico-matemática, pues ya sabemos, ¿cierto? Es la que más se utiliza y de la que más se habla y la que más se ensalza, ¿sí? Un estudiante es bueno, pues, si sabe matemáticas, pues domina el mundo, dicen por ahí, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Pues que esa es una de las tantas habilidades que tiene el humano, ¿cierto? No las estoy desmeritando, pero es la que más se ha desarrollado, la que más importancia se le da, ¿sí? Si un estudiante es bueno para física, para cálculo, para química, pero sencillamente no le gusta el arte, pues quiere decir que no es menos inteligente que aquel que sea muy buen artista, pero que socialmente pues no se ve muy bien que si es muy bueno para hacer el arte o los deportes, pues no le vaya muy bien en los números, ¿cierto? Entonces, solamente es una inteligencia, hago la aclaración y el énfasis porque es importante, está sobrevalorada, ¿cierto? Es importante, pero no es más importante para tener eso en cuenta, ¿cierto? Y pues usualmente está en la parte izquierda, pues, del cerebro que habíamos visto. También está la inteligencia lingüística, pues es la capacidad de yo poder hablar, ¿cierto? Que sea efectivo, que no se me duerman en la clase. ¿Sí? Una habilidad en el uso en el sintaxis, la fonética y la semántica. Que si yo voy a hablar sea clara, que mi entonación pues no sea como si yo estuviera recién salida de Egipto, o sea, momificada. Se me voy a dormir yo y se van a dormir pues todos los que me escuchen, ¿sí? Y pues que sea un uso que sea como explicativo, que sea dinámico. Y tenemos la inteligencia cinética, ¿cierto? La capacidad de usar nuestro cuerpo en las ideas, en los sentimientos y en la facilidad para yo poder hablar. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy teniendo una idea me voy a involucrar todo. Es la manera más fácil de aprender, ¿sí? Si yo me involucro, estoy involucrando todos mis sentidos y estoy generando un aprendizaje que sea muy rápido, ¿sí? Por eso es que el constructivismo es tan efectivo y pues hasta ahora se ha mantenido vigente. Es por eso, porque si se involucran los sentidos, yo tengo más facilidades para aprender. ¿Qué es la inteligencia espacial? Pues tengo la oportunidad de pensar en 3 dimensiones. ¿Y por qué 3 dimensiones? Porque es el mundo en el que vivimos, ¿cierto? Ancho, largo y alto. ¿Hubiera otra dimensión? Pensamos en 4 dimensiones. Pero no tenemos sino 3. Entonces, permite percibir las imágenes externas e internas, las recrea y las transforma. ¿Qué quiere decir? Que toda esa información que me van a decir, como tengo inteligencia espacial, lo puedo pintar, ¿sí? Entonces ahí están los retratistas, ¿sí? Que algunos detectives o algunas agencias o algunas fuerzas militares o bueno, dependiendo de, los utilizan. O sencillamente yo soy un pintor, ¿sí? Que quiero traer a colación el rostro de un ser querido. Entonces yo puedo dibujarlo de tal manera que cuando otros lo vean, ese es, ¿sí? Entonces yo puedo generar mis dimensiones. También pueden ser crear un modelo mental, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían? Pues yo tengo la posibilidad de esculpir. Veo una roca y entonces uno puede ver las caras de, no me acuerdo en dónde es,
que están en Estados Unidos las caras de los presidentes. O sea, el sujeto que la hizo, aparte de que era un artista, pues tenía una inteligencia espacial muy grande porque pudo generar proporciones. O cuando los escultores hacían las estatuas gigantescas de Zeus en Grecia sentado, pues al mirarlo de lejos estaba con unas dimensiones adecuadas. Quiere decir que esa inteligencia espacial no solamente sirve para eso, sino para yo ubicarme acá en la Tierra, ¿sí? Estoy perdida, busco el Maps, ¿cierto? Me ubico rápido. Si no tengo Maps, pues me toca mirar a ver qué direcciones. Entonces, esa inteligencia espacial también ocurre en ese aspecto. Tenemos la inteligencia musical, que es la capacidad de percibir, discriminar, o sea, reconocer, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. O sea, que si una persona es capaz de bailar al ritmo de la música, pues tiene esa inteligencia porque es capaz de coordinar. Entonces está involucrando otras inteligencias, pero la musical efectivamente es la que más se hace presente porque es sensible. ¿A qué? Pues a los ritmos. Usted baila de todo. Pues es porque la persona es sensible, tiene buen oído, empecemos por ahí, que sería el oído derecho, por el cerebro, ¿cierto? Y pues de esa manera pues ellos pueden encontrar facilidades en la expresión que sea musical. Y pues encontramos la inteligencia naturalista, la capacidad de distinguir o clasificar. Es como la facilidad que tienen las personas para relacionarse con la naturaleza, ¿sí? Entonces, tanto de un ambiente urbano, suburbano, rural. Entonces, incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión, sobre todo reflexión, y el cuestionamiento del entorno. Entonces, tenemos la niña esta Greta de Suecia, ¿cierto? Tiene una inteligencia naturalista muy desarrollada, ¿sí? No estoy hablando sobre los comentarios que emite, pero al menos en lo que se ve en la superficie, pues sí siente como una atracción hacia este tipo de inteligencias. O las personas que tienen mascotas y las cuidan bien, quiere decir que hay una inteligencia que es naturalista, ¿sí? Entonces, por ahí estaba rotando el video de un gatico que pues, la verdad murió aplastado por sus amos. O sea, quiere decir que las personas de inteligencia naturalista nada. O la crueldad que se puede manifestar a veces en los amos cuando poseen las mascotas y la mascota no le entiende. Entonces, otras de las inteligencias son las intrapersonales, que ya hablamos que es intra es por dentro, inter hacia afuera. Entonces, es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo. Entonces, es capaz de dirigir su propia vida, imagínense. Una persona que sea capaz de conducir su propia vida tiene una inteligencia intrapersonal terrible porque significa que sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque tiene herramientas como la disciplina, la autoestima, la comprensión, y no solamente eso, es capaz de revisarse las cosas que le faltan para llegar a alcanzar la meta que quiere. Entonces, cuando una persona sabe para dónde va, pues quiere decir que la inteligencia intrapersonal es muy desarrollada. Y la inteligencia interpersonal se basa en la capacidad de percibir diferencias en los demás, ¿sí? Particularmente contrastados con sus estados de ánimo, sus motivaciones, intenciones y temperamento. O sea que si yo estoy en un círculo de amigos, puede que yo no sea muy sociable, pero si yo puedo revisar o percibir que el otro está triste, a pesar de que lo maquille muy bien, o puedo ponerme en la situación del otro, quiere decir que yo soy una persona que tiene una inteligencia interpersonal, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puede contar conmigo, ¿sí? Tiene mi hombro para apoyarse o mi hombro para que llore, o se puede desahogar, ¿sí? Sin la necesidad de yo estar llorando también con el otro. Entonces, existe una inteligencia interpersonal desde ese punto de vista. También existen otras inteligencias por Garner que no son tan famosas
pero que él las descubrió mucho después, ¿cierto? Se dio cuenta que existían este tipo de inteligencias que son adicionales a las que ya se conocieron, ¿sí? Entonces se asocia con la inquietud por cuestiones esenciales, la capacidad para situarse en relación en facetas más extremas del cosmos y ciertas características como los misterios o los significados de la vida y la muerte. Entonces las personas que son con una índole espiritual también, ese es un tipo de inteligencia. Entonces no es cierto que el ateo es más inteligente, pues no, porque sencillamente tendrá sus cuestiones existenciales, pero está a la misma escala de alguien que cree o no cree. ¿Por qué? Pues un estilo de inteligencia. ¿Cuál? Pues la espiritual. Y también existen otros dos tipos de inteligencia, que es la sexual y la digital, también propuestos por Gardner, que es el papá de las inteligencias múltiples. Y entonces la sexual pues está relacionada la manera como vive su placer erótico. ¿Cómo? Pues responsablemente, ¿sí? Si es responsable, pues quiere decir que es una persona que tiene cierta inteligencia sexual en ese aspecto. Porque como esa rama es tan grande, pues hay que diferenciar. Por ejemplo, si una persona tiene una pareja y solamente está por sexo con ella, pues quiere decir que si la otra está enterada, pues genial, pero si la estoy engañando, quiere decir que esa inteligencia no es tan efectiva, ¿sí? Entonces, también encontramos la inteligencia digital, que es asociada con la habilidad para manejar las nuevas tecnologías. Entonces, acá vemos, digamos, el anciano con una tableta y es capaz, un niño con una tableta y es capaz, no solamente es para la gente adulta, ¿sí? Entonces, esa inteligencia digital es la que me permite yo tomar un celular o un portátil o un equipo de cualquier electrónico y lo pueda pues aprender a manejar, ¿cierto? Es que está muy fácil, solamente hay un símbolo que es el icono de prender y apagar y ya pues cacharrele, ¿cierto? Entonces esas inteligencias pues son las que Gardner pues las menciona como múltiples. Entonces vamos a hacer unos ejercicios para desarrollar la inteligencia lingüística, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el río más largo del mundo? Sin mirar Google. No sé. ¿El río más largo? ¿Otra respuesta? No me acuerdo. El río más largo del mundo es el Amazonas. Nace en Ecuador, cruza y llega y desemboca en Brasil. ¿En qué continente está Ecuador? El americano. Sí, es el ombligo del mundo, en Sudamérica. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? En Alemania. En Grecia, ¿sí? Por eso es que, digamos, los griegos, pues, están los Juegos Olímpicos y llegaban la llamita. Entonces, por eso es. ¿Qué tipo de animal es la ballena? Un mamífero. Exactamente, es un mamífero. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? Sin mirar Google. Niños. Qué gran vergüenza. En 1945. 45. ¿Quién es el autor del Quijote? Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra, el español. El Quijote de Miguel, la ajá. Mancha. El Quijote es la historia de un caballero que está loco, sí, un hombre que está loco, se cree caballero y tiene un amigo que es Sancho Panza. Entonces, pues es como el clásico, ¿cierto? Digamos que la obra más grande, pues es esa, ¿no? Del idioma español. ¿Y cómo se llama la capital de Mongolia? Los papás de Gengis Khan y este cuento. Los hombres que domestican águilas para capturar los lobos y cazarlos. ¿Se acuerdan? Ulan. Ulan Bator. Entonces,
Vamos a ver cómo les va en la inteligencia musical, ¿cierto? Y les voy a colocar un video en el que hay que descubrir. ¿Dónde está? Debe ser este. Esperen un segundo, por favor. En el que ustedes tienen que descubrir. Sí. Tienen que descubrir cuáles son los instrumentos musicales, ¿vale? A ver si le atinamos. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, ¿Y se escucha algo? No. no, ¿Se escucha algo? Sí, profe. Listo. No. no, Yo no escucho nada. ¿No? ¿Escuchas algo? Bueno, acabo de quitar el volumen, pero ¿sí escuchabas algo? no. Se me ¿Sí? escucha algo, pero no se distingue bien qué es. Ah, no, bueno, es que todavía no hemos empezado. Y luego que O sea, hacen a como usted foto de sí la la casa. escuchamos, a lo que nos referíamos es que no escuchábamos los instrumentos. ¿Qué elemento es? ¿Qué instrumento? El Violín. 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 ¿Y si se escuchó algo? Sí. Un Ah, poco. bueno. Poquito, pero sí. A ver, ¿no será su volumen, Miss, que está muy Voy a bajo? subirle. Sí, voy a subirle. ¿Alguna idea? Es oboe. Ajá, muy bien. ¿Cuál es? ¿Se escuchó como tuba? Trombón. Parecido como, es uno de viento, pero ¿cuál sería? ¿No le atinan? ¿No es el trombón? Palabra. Parecido. Lo ¿Un escuché como saxofón? ¿Trombón o trompeta? Sí es trombón. Trombón. Qué buena eres, Fanny. Sí, sí. Y bueno, yo. ¿Y ya entraron todos mis? No, ¿verdad? Es la ¿Cuál trompeta. es? Ajá. Ah, ya me regañaron. Mis buenas tardes. En vez de Miguel. Es bien, me quedo el perro. Pero ya has cambiado mucho tu forma de ser, ¿no? De cómo eras antes. ¿Cómo? ¿Cuál es? Estás como que más. Vamos. ¿Esa cuál sería? Sí, pero no con todas las personas. Pues lo que te digo. Niños. ¿Cuál sería?
No sé si alguien dejó su micrófono encendido, pero se escucha mucho ruido. Javi Hernández, apaga tu micrófono. Sí, por favor. Ya no escuché. ¿Podrías repetirnos? Sí, 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 con gusto. Gracias. Ah. ¿Cuál era? ¿Cuál era? No tengo idea. La caja. Los platillos. Niños, si quieren, para que tengan pues como la opción de ir al baño, aunque ya fueron como 2 horas, o de tomar agua, podemos dejar hasta acá, pero, yo les dejé una tarea. No. Mentira, no les dejé tarea, no puedo creerlo. No, dijo No, que no iba a porque dejar no había tarea. nada. Sí, ¿verdad? Bueno, a la próxima esperaré dejarles tarea. Profa, Sí, una pregunta. En la primera clase había comentado acerca de un ensayo. sí, es que el ensayo es el trabajo que ustedes deben presentar, por eso casi tareas no, porque lo que me interesa es como ustedes participan en la clase, ¿cierto? Ah, ok. Entonces, en ese ensayo, o sea, la participación sería pues las tareas, ¿cierto? Pero una que otra, pues que yo les deje, ¿no? Sí. Y el ensayo está relacionado con los lineamientos que están en el inicio, ¿cierto? Es un tema que ustedes quieran manejar. Si les llamó la atención las inteligencias múltiples, está bien, ¿cierto? Un tema que hayamos visto en clase, cualquiera que sea que hayamos visto en clase. Pues todavía no hemos visto todas las clases, pero los temas sí, pues ya han sido como bastantes, ¿cierto? Entonces ya pueden como ir mirando para que me lo entreguen, pues ya les voy a colocar más adelante las fechas al final O sea que del yo puedo elegir el tema de inteligencia. claro, pueden, el tema que ustedes deseen, ese tema lo pueden trabajar desde que sea, ¿cómo? ¿De cuántas páginas tiene que ser el ensayo? En los lineamientos, ahí está. ¿Qué me interesa? Que sea de calidad, ¿cierto? Les doy espacio para que ustedes no estén como tan atafallados de trabajo, sino que el ensayo sí necesito que sean muy pulidos, muy bien trabajados, ¿sí? Y pues alrededor de unas 10, 13 hojas. Ahí está en los lineamientos, no me acuerdo muy bien el número. Ok, Miss. Entonces, si quiere dejamos hasta acá y pues nos veremos el otro sábado. Sí, Miss. Entonces, hasta luego, niños. Adiós, Miss. Gracias, Hasta luego, Juan. Sí, gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Nos vemos, profa. Bye. Adiós a todos, bye. Hasta luego.